Los esclavos eran los responsables del bienestar económico del que gozaban los romanos en los últimos tiempos. Esto era gracias a su trabajo. Los esclavos en el mundo antiguo no escaseaban. Estos podían ser prisioneros de guerra, niños robados y condenados a una pena que implicara la pérdida de su libertad personal. Y todo esto conformaba el mercado mundial de mercancía humana. Uno de los efectos de la potencia de Roma fue que de todas las partes del mundo y de todos los mercados llovieron un gran número de esclavos de ambos sexos. Estos se elegían en base a distintas aptitudes. Se elegían de iguales estaturas, de iguales proporciones. Se elegían bellos, graciosos. Podían ser cocineros, podían ser músicos, podían ser arquitectos, ya que los que no pagaban impuestos se convertían en esclavos. Podían ser lecticari gigantescos, que significa grandes portadores. Bajo la vigilancia de los ediles, los esclavos eran vendidos públicamente en foros romanos y en tiendas. Los esclavos para vender eran exhibidos sobre un tablero giratorio llamado catasta. Los llegados recientemente de ultramar eran puestos con un pie blanqueado con yeso llamado hipsati. Del cuello de cada uno colgaba un cartel llamado titulus, con todas las indicaciones útiles para el comprador, ya sea la nacionalidad, las distintas aptitudes, sus distintas cualidades y defectos. Los precios variaban según la edad y las cualidades del esclavo. Los esclavos que más valían eran los que tenían mayor belleza, inteligencia y doctrina. Los romanos podían llegar a tener de 10.000 a 20.000 esclavos. Estos eran utilizados para distintos trabajos, como por ejemplo para el servicio personal, para trabajar los cultivos y para trabajar en industrias agrícolas, entre otras. El no tener tantos esclavos era visto como un símbolo de miseria para la sociedad romana, ya que el tener mayor número de esclavos significaba un mayor poder económico. Cuando un romano tenía muchos esclavos, estos eran divididos en distintas decurias, que eran grupos de esclavos que recibían órdenes de un guardián. Es fundamental la distinción que los romanos hacían entre la familia rústica y la familia urbana. Fundamental la distinción que los romanos hacían entre la familia rústica y la familia urbana. A la cabeza de la familia rústica estaba el Bilicus, ayudado por su mujer, la Bilica, y por un tenedor de libros, Actor, a cargo suyo, cuando el mismo Bilicus no era tenedor de libros. También había un magistri officiorum, que era el encargado de vigilar a los esclavos en el campo.
Dentro de la familia urbana, el encargado de dirigir a todos los esclavos era llamado el procurator. En segundo lugar, había una organización de esclavos que eran esclavos dedicados a distintas cosas, ya sea el dispensator, que era el encargado, era el dispensador, o el arcarius, que era el tesorero, entre otros. En tercer lugar, había un archimagirus, que era llamado el cocinero, y en cuarto lugar, había encargados de las correspondencias. Los esclavos eran divididos en dos categorías: los ordinari, que eran los de mejor categoría, y los vulgari, que eran los de menor categoría, ya que entre los esclavos había distintas jerarquías. Todo lo que le era pedido al esclavo tenía que ser con la cooperación de su voluntad. Es decir, que no eran obligados a nada, pero a su vez no tenían. Estaba mal visto por la sociedad romana que el amo abusara de su poder públicamente. Y el mayor castigo que se le podía aplicar al amo era el destierro. Familia de esclavos. Los esclavos no podían encontrar matrimonio. A su vez, ellos no podían poseer bienes propios y no podían reclamar maltrato. Pero esto fue cambiando con el tiempo. Algunos esclavos podían tener ahorros, llamados peculium. Estos eran bienes propios. Estos ahorros podían ser usados para gastos propios. También, estos ahorros podían ser usados para comprar su libertad, cuando el dueño así lo quisiera. El esclavo hombre podía elegir una compañera a la que se le era denominada conserva. Con esta compañera ellos podían encontrar un matrimonio servil a la que se le era denominado contubernium. Este matrimonio no tenía efecto jurídico, ya que el matrimonio entre sirvientes no era legal. Los hijos resultantes de una unión entre esclavos no pertenecían directamente a sus padres, sino al paterfamilias, que era a su vez el dueño de sus padres. Esto estaba bien visto para los dueños y con el pasar del tiempo se fueron haciendo normas que establecían que no se podían vender separados miembros de la familia. Es decir, que la madre, el padre o algún hijo no podía ser vendido separado, sino que si se vendían todos en grupo. Al pasar del tiempo, las leyes romanas no tenían ningún valor para los esclavos. Por lo tanto, los esclavos tenían que obedecer las normas y las leyes de sus amos. Pero al estas no tener ningún control, había castigos excesivos. Los castigos podían ser desde ser transferidos a la familia rústica. Esto significaba bajar el nivel del esclavo. O también podían ser trabajo forzado en el ergastulum, que eran llamadas las cárceles de los esclavos.
También un castigo para los esclavos era ser encadenados y ser apaleados. Ellos también podían ser quemados con un artefacto llamado laminae, que eran láminas de metal que eran calentadas y usadas para quemar a los esclavos. Los eculus eran unos artefactos de madera que eran usados para estirar el cuerpo. Esto era un elemento de tortura muy fuerte en la época romana. También los esclavos eran mutilados. También se practicaba una tortura llamada crurifragium, que consistía en la fractura de las piernas de los esclavos. En la época había muchos esclavos que eran fugitivos. A estos se les aplicaba un castigo llamado estigma, que consistía en marcarles en la frente distintas letras: F-U-G, K-A-I-F-U-R. El peor castigo para los esclavos era la muerte. Los esclavos eran matados de forma de tortura y eran crucificados, ya que querían lograr una lenta agonía. En la época imperial se pensó en restringir el ilimitado arbitrio del dominus. Esto significa restringir el abuso de poder de los jefes de los esclavos. Adriano fue el que quitó el patrón de que el dominus tenía total derecho de vida y de muerte sobre el esclavo. Constantino fue el que comenzó a considerar homicidio la muerte del esclavo. Las muertes de los esclavos comenzaron a tener sanciones jurídicas y así se empezó a considerar al esclavo un ser parte de la sociedad. Gracias por escucharnos y espero que les haya gustado.